Cuando Darkseid ataca el planeta, pedir permiso deja de importar. La historia comienza en la Watchtower, la torre de vigilancia lunar de la Liga de la Justicia, en el centro de comando de la evacuación. Jon Kent, Superman, le dice a Donna Troy que, con todo lo que está ocurriendo, necesita estar abajo, porque la Tierra requiere a un Superman. Donna le explica su decisión, subrayando que cada recurso ya está ubicado donde puede hacer más bien. Jon responde que lo entiende, pero agrega que pensó que quizá ella había olvidado lo que es capaz, recordando que es fuerte, que tiene visión de calor, y que, en esencia, posee los mismos poderes que su padre. Donna le asegura que lo saben, y que precisamente por eso está allí, ya que necesitan que cuide a los chicos. Jon, confundido, pregunta a quién se refiere, y una voz le responde que se refiere a ellos. Quien ha dicho eso es Daboom, Judy Garrick, velocista, hija desplazada en el tiempo de Jay Garrick, el Flash original. Los demás niños también son presentados. Fairplay, Jeffrey P. J. Holt, intelecto de nivel genio, autista, hijo de Mr. Terrific. Cheshire Cat, Lian Harper, ladrona experta, carterista, hija de Arsenal y Cheshire, rebelde. Quiz Kid, Raghu Sitaraman, compañero desplazado en el tiempo del Mr. Terrific original, intelecto de nivel genio, aficionado a los cubos de rompecabezas, mejor amigo de Fairplay. Jon levanta la mano, con expresión de disculpa, y se interrumpe a sí mismo al admitir su error. Lian lo despacha con una respuesta seca. Judy interviene, molesta, admitiendo que ninguno de ellos está contento de quedarse atrapado en la Watchtower, y le pregunta si es Superson, Superboy, Superman, o qué. Agrega que debería estar en la Tierra junto a su padre, luchando. Roy aparece y explica que su padre está luchando en el torneo Omega, y que nadie puede interferir. Por otro lado, la Tierra se ha vuelto demasiado peligrosa, y ellos están realizando ataques estratégicos limitados contra las fuerzas de Darkseid, pero todo parece ser en vano. Donna se da la vuelta y le indica a Roy que la acompañe. Roy se detiene un momento para comprobar cómo está Lian. Ella duda antes de responder, pero luego lo abraza y le pide que tenga cuidado. Roy se sorprende por su reacción y le da las gracias por su preocupación. Un instante después, mientras se van, le comenta a Donna el abrazo que le dio su hija, y comenta que no entiende cómo pueden decir que ser padre es algo difícil. Jon lo intenta una última vez y le dice a Donna que también tiene superaliento, visión telescópica y supervelocidad. Pero sus palabras se apagan cuando Donna sigue caminando sin volverse. Nos movemos con los chicos, reunidos alrededor de un conjunto de pantallas holográficas brillantes. Judy pregunta qué deberían hacer ahora. Lian propone escabullirse para molestar a los chicos de la Titans Academy, pero Raghu rechaza de inmediato la propuesta, admitiendo su incomodidad con el Batpack. Jeffrey interrumpe. Algo anda mal, y centra su atención en los datos que se despliegan frente a ellos. Raghu analiza el escaneo y reconoce la extraña firma de energía. Diminuta, casi imposible de detectar. Judy pregunta cómo Jeffrey pudo encontrarla. Raghu explica que la mente de Fairplay capta todas las señales a su alrededor y sobrevive identificando patrones, como resultado directo de cómo funciona su cerebro. Actuando con rapidez, Raghu redirige un satélite Cord para intentar localizar el origen. Describe la naturaleza de la señal como algo parecido al sonambulismo. Cuando los datos se definen, Jeffrey se tensa. Es ella. Jeffrey agrega que deben detenerla antes de que ocurra algo terrible. Lian lo interrumpe, confundida, cuestionando lo de las frecuencias de sonambulismo y preguntando de quién están hablando. Judy establece la comparación con lo que la Childminder les hizo en el pasado, lo que se vio en Stargirl, The Lost Children, los niños perdidos. Jeffrey finalmente pronuncia su nombre en voz alta, Granny Goodness. Raghu explica quién es, la general sádica de Darkseid, que secuestró a Fairplay cuando era un bebé. Va más allá, describiendo cómo lo crió y lo torturó, intentando convertirlo en un guerrero, una de sus furies, sus furias. Concluye que, haga lo que haga en la Tierra, será algo verdaderamente malvado. Raghu propone avisar a los demás, pero Lian se opone de inmediato, señalando que solo lograrían que los obliguen a quedarse ahí, como a Nepo Superman. Judy añade que su padre no la crió para esperar en la línea de salida, sino para correr la carrera, y que deberían detener a Granny Goodness ellos mismos. Raghu replica, aunque quisieran ir, no pueden. Tras el incidente con Airwave, la Liga restringió el acceso a los héroes jóvenes. Explica que necesitarían la credencial de la Liga de un adulto para usar los boom tubes,
En respuesta, Lian saca una credencial y explica que es de su padre, tomada durante el abrazo. Añade que ya planeaba irse apenas unos segundos después de haber llegado, sellando la decisión. Volvemos con John, Roy y Donna. John le dice a Donna que la Tierra es su hogar, el hogar de su padre, y que él querría que la defendiera, no que esperara a salvo, mientras Darkseid amenaza con destruirlo todo. Él podría marcar una diferencia real en la superficie. Donna responde desde la experiencia. Le dice que lo entiende, que tanto ella como Roy saben lo que es ser relegados, pero enfatiza que cuidar de esos chicos no es una tarea menor, sino una responsabilidad enorme. Le dice que la está viendo de la manera equivocada y explica lo que realmente está en juego. Si todo colapsa en la Tierra, John y los chicos son la última línea de defensa. Por eso lo eligieron, porque es Superman. La resistencia de John se disipa cuando admite que nunca lo había visto de ese modo. Roy remata con una advertencia. Si algo le ocurre a Lian, robará la flecha de kriptonita de Oli y la usará contra John. John lo acepta y asegura que pueden contar con él. Satisfechos, Roy indica que es hora de irse. Como comentario, la aventura de Donna y Arsenal continúa en las páginas de Titans número 31. John camina por el interior de la base lunar, cruzándose con The Question y los Challengers of the Unknown, mientras piensa. Última línea de defensa. Supongo que eso tiene sentido. Quiero decir, es un gran trabajo, ¿no? Proteger no solo a estos chicos, sino a esta base lunar. Tal vez incluso pueda mostrarles algunos consejos y trucos. Podríamos ir a la sala de ejercicios, hacer un poco de entrenamiento de escenarios de peor caso, como solía hacer con Damian, excepto que no tan sádico. Finalmente, abre la puerta. Se dirige a ellos con entusiasmo y les propone divertirse mientras aprenden algo nuevo. Al no recibir respuesta, su expresión cambia. Vuelve a llamarles, desconcertado, mientras el espacio a su alrededor queda en silencio. La sala está completamente vacía. John atraviesa el comedor vacío, mirando las mesas y llamando en voz alta a Lian. Al no hallar a nadie, se desplaza a la sala de entrenamiento. Allí vuelve a llamar a Boom y a Quizkid sin obtener respuesta. Continúa hacia la sala de trofeos y pregunta si Fairplay está allí, pero solo recibe el eco de su propia voz. Se asoma a un último espacio, el cuarto de limpieza, asomando la cabeza con gesto de sorpresa al ver dentro a Chupacabra, Megabat y Batgirl de la Titans Academy. Inmediatamente se arrepiente y se va, dejándolos en paz. Luego alza el vuelo y escanea la base con sus poderes, mientras piensa. Un trabajo, John. Tenías un solo trabajo. Espera, ahí, corriendo hacia el hangar. ¿Hablan en serio? ¿Intentan largarse de aquí dando una vuelta? No, bajo la vigilancia de Superman. Sin dudarlo, acelera, decidido a interceptarlos. Mientras tanto, los chicos corren por el hangar en plena huida. Lian pregunta si la nave puede ponerse en marcha, y Jeffrey responde que él puede encender cualquier máquina. En ese instante, John aparece delante de ellos y les corta el paso. Con calma, les dice que la diversión ha terminado. Se cruza de brazos y deja claro que su responsabilidad es mantener la base a salvo y asegurarse de que ellos también lo estén. Les pide que se den la vuelta y propone resolverlo hablando como personas civilizadas. Viendo a los chicos en el suelo, inmóviles, les pregunta con preocupación si están bien. Mientras tanto, escuchamos la explicación de lo que ha pasado. Jeffrey explica que, cuando lleguen a la nave, deben detenerse. John intentará sujetarlos. Eso les dará tiempo para escapar. Ragu añade que quizá John ni siquiera note su ausencia. John reacciona con incredulidad al descubrir que lo que tiene delante son hologramas. Luego recuerda la cara de Roy cuando le dijo que usaría una flecha de kriptonita contra él, preocupado por la muerte que le espera. Nos movemos con los chicos. El grupo aparece en la Tierra, materializándose entre destellos de energía en un entorno devastado. Judy comenta que el mundo está hecho un desastre, pero añade con ironía que todo empezó en los 60. Jeffrey analiza la situación y explica que lo que ven es consecuencia directa del corazón de Apokolips, que está transformando la Tierra en una versión del mundo de Darkseid. Mientras las luces de teletransporte se disipan, Raku verifica que todos lleven los auriculares puestos antes de seguir adelante. Lian se queja de los auriculares, incómoda, preguntando para qué sirven. Ragu empieza a explicarlo cuando Lian entra en pánico, pensando que delante de ella hay zombies, y exige que los saquen de allí de inmediato, ya que hace poco se enfrentó a ellos. Como comentario, esto se vio en Cheshire y Cheetah Rob de Justice League número 6.
Ragu aclara que no son zombies. Judy observa a las personas que avanzan de forma extraña, preguntando qué les ocurre. Jeffrey explica que la señal que encontraron está controlando a la gente mediante ondas delta, y los auriculares están ahí para protegerlos de ese efecto. Ragu deduce que Granny los está guiando hacia algún lugar y propone seguirlos. Lian acepta, pero pide que tengan cuidado con los enemigos. Justo entonces, una voz deja claro que ya han sido descubiertos. La voz proviene de Bernadette, quien aparece delante de ellos junto a otras Female Furies, la China, Guillotina y Mad Harriet, y anuncia, con una bienvenida siniestra, que Granny llevaba tiempo aguardando su llegada. Junto a ellas también están Yara Flor, Wonder Girl, Courtney Whitmore, Stargirl y Irie West, Thunderheart. Nos movemos de vuelta a la base lunar. John se dirige a alguien, a quien le dice, nervioso: «Me alegra mucho que estés aquí. Sé que has estado luchando todo el día y necesitas consumir carbohidratos, pero necesito ayuda. He buscado por todas partes. He usado todos los poderes que tengo y no están aquí. Se han ido. No puedo dejar que Donna lo sepa, ni, desde luego, que Roy lo sepa, ¿vale? Todos los demás me delatarán. Damian dice que se te dan bien los secretos, así que, por favor, tienes que ayudarme». «Vale, no estás convencida, lo entiendo. ¿Qué saco yo de esto, no? ¿Qué tal si te debo un favor, eh? Es una magnífica oportunidad para ti. No los doy así como así. Quiero decir, a menos que estés en problemas. Yo ayudo a la gente, pero esto sería, o sea, lo que tú quieras. No la típica cosa de venir a salvar el día, ya sabes. Aunque también podría hacer eso. Bien. 3 favores. Tu propio superempleado, supermayordomo. Ya sabes a qué me refiero. Vamos, ten corazón. Batgirl, tienes que ayudarme». En el comedor, además de Hourman, está Batgirl, con el traje manchado y el cuerpo lleno de heridas. Ella es Cassandra Cain, maestra en artes marciales, quien se niega a volver a bajar y patear más traseros en la tierra, aunque sabe que John está desesperado. Finalmente, responde con frialdad, elevando el precio a 4 favores. John acepta de inmediato, sin dudar, y le suplica que lo ayude a encontrar a los chicos desaparecidos. Nos movemos de regreso a la Tierra. El combate estalla con violencia. Jeffrey da órdenes rápidas, indicando a Quizkit que saque a los inocentes de la zona, mientras el resto se queda a plantar cara. Lian reacciona con sarcasmo, señalando lo evidente. La situación es completamente desbordante. Judy es perseguida por Irie y le dice que, aunque nunca han tenido ocasión de hablar, tienen bastante en común. Pero Irie intenta golpearla, así que Judy cambia de estrategia y corre cerca de la China, quien la ataca con sus látigos, pero termina atrapando a Irie. Judy se disculpa con Thunderheart y le explica que ella tiene mayor experiencia, pero su frase se corta bruscamente cuando el ataque de Stargirl la alcanza, derribándola al suelo. Bernadette observa la escena con satisfacción, felicitando a Stargirl mientras señala que, aunque esos niños no son el objetivo principal de Granny, siguen siendo perfectamente útiles. Más allá, Lian esquiva a la China con agilidad, provocándola y pidiéndole un verdadero desafío. Sin embargo, el exceso de confianza dura poco. Es atrapada de golpe y se reprocha a sí misma haber hablado más de la cuenta. Por su parte, Ragu intenta rescatar a varios civiles atrapados dentro de un autobús. Cuando finalmente consigue encender el motor, Guillotina aparece bloqueándoles el paso y les corta la huida. Jeffrey grita al ver a Quizkit en peligro. Lian le grita a Fairplay que escape y busque ayuda. Al mismo tiempo, Mad Harriet se lanza hacia Jeffrey, diciéndole que Granny necesita hablar con él y mostrarle el error de la vida que lleva. Jeffrey entra en pánico, negándose una y otra vez, mientras todo se baña en una luz cegadora. El destello golpea de lleno a Mad Harriet y Guillotina. Cuando la luz se disipa, la China confirma que ha desaparecido. Guillotina comenta que a Granny no le agradará eso, pero la China responde que no importa. La señal de Granny acabará atrayendo a todos hacia ella, incluso al que logró escapar, y ordena la retirada. Ya volverán por su hermano. No tiene ningún lugar donde ocultarse. Poco después, John y Batgirl llegan a la Tierra. John reconoce que rastrear la tarjeta de Arsenal fue una buena idea, admitiendo que debería habérsele ocurrido antes, y Batgirl asiente. John se detiene, observa a su alrededor y explica que no ve a nadie, así que empieza a escanear el área con la esperanza de detectar alguna señal.
Batgirl analiza el entorno y describe lo que percibe. Señales claras de una tremenda pelea. Con el grupo superado en número, John intenta convencerse de que quizá lograron escapar, pero su expresión cambia por completo cuando ve algo en los alrededores. Jeffrey permanece sentado cerca de ahí, llorando y culpándose por no haber anticipado lo ocurrido. John se acerca con cautela, preocupado por su estado. Jeffrey admite que no pudo detenerlos, que sus amigos fueron capturados del mismo modo que él lo fue en el pasado. Cuando John pregunta quién fue el responsable, el nombre de Granny Goodness emerge con peso y amargura. John intenta tranquilizarlo, pero Jeffrey estalla, explicando el horror de haber sido secuestrado y moldeado para aceptar el dolor y el odio como virtudes. John se inclina hacia él y con sinceridad le dice que quizá él sí puede entenderlo, revelando que algo similar marcó su propia vida. Batgirl agrega que a ella también. John continúa, reconociendo que ninguno de ellos tuvo la infancia que merecía, que les robaron la inocencia, pero que esa herida también les enseñó a resistir. Cuando Jeffrey pregunta qué significa eso, John responde con firmeza: luchar de vuelta. Mientras tanto, Bernadette se presenta ante Granny Goodness y le informa de su fracaso. No han logrado encontrar a su hijo fugitivo. Granny reacciona con calma, recordando que ella misma lo entrenó y que no esperaba que fuera tan sencillo. Aclara que en realidad su objetivo nunca fue el desertor, sino otro al que ha percibido, un metahumano cuyo poder descomunal hará a su ejército imparable. Explica su plan, convencida de que ese ser acabará llegando hasta allí, donde lo someterá y lo usará para activar la máquina de ondas cerebrales y dominar lo que queda del mundo. Rago replica que los héroes de la Tierra no lo permitirán, pero Granny se ríe y asegura que no saben lo que se les viene encima. En ese momento, Jeffrey aparece y le dice que ella también ignora algo crucial. Lian se gira hacia él y le recuerda que debía ir a pedir ayuda. Jeffrey, tranquilo, confirma que ya lo ha hecho. Un estruendo sacude la estructura cuando John irrumpe en la escena, mandando a volar a las Female Furies. Suspendido en el aire, envuelto en energía, anuncia con autoridad que la excursión ha terminado y que es hora de marcharse. Granny Goodness responde con una mueca desafiante, dejando claro que el hijo de Kal-El no basta para frenarla. John acepta el reto con una respuesta seca. Ya contaba con ello. Batgirl aparece de repente y golpea a Granny en el rostro con una patada. Bernadette y Guillotina reaccionan de inmediato, decididas a matarlos. Jeffrey se opone a ellas, declarando que ahora está preparado y utiliza sus cubos para liberar a sus amigos. Judy declara que deben acabar con eso rápido, y Lian asiente sin dudar. Lo primero que hace es golpear a Guillotina en el rostro, mientras que Batgirl hace lo mismo con la China. Ragu intenta hacer lo mismo con Airey, pero esta lo esquiva, hasta que Judy interviene y la golpea con fuerza, mientras se disculpa de nuevo con ella. Por su parte, John enfrenta a Granny Goodness, admitiendo que se equivocó al subestimar la importancia de proteger a los chicos. Desde abajo, Granny le responde que aún no comprende la magnitud real de lo que se enfrenta. Luego utiliza su bastón sobre la máquina de ondas Delta, afectando seriamente a los jóvenes héroes, quienes se llevan las manos a los oídos, intentando resistirse. Granny Goodness explica que supuso que su hijo y su aliado, refiriéndose a Jeffrey y Ragu, crearon un dispositivo para bloquear la onda Delta, reconociendo que puede funcionar, pero que al usar el Mega Rod para potenciar la máquina de control mental, ninguna voluntad podrá resistirse a sus órdenes. Con solo Superman en pie, promete algo aún peor. Cuando encuentre al objetivo que busca, su dispositivo dominará por completo a cualquiera que quede en el planeta. En eso, una nueva presencia interrumpe la amenaza diciendo: Sí, sobre eso. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me puse este traje, pero tuviste que venir hasta mi puerta, meterte con mi ciudad. Así que supongo que Static ha vuelto. Como comentario, si no conoces a Static, podrás saber más de él y dónde ha estado en New History of the DC Universe, The Dakota Incident, la nueva historia del universo DC, el incidente Dakota, que obviamente traeré al canal. Granny Goodness, sorprendida y emocionada, reconoce por fin al meta que llevaba tiempo buscando y exige saber por qué no está bajo su control. Static explica que detectó la máquina de ondas Delta desde lejos y la anuló con su propio poder, demostrando su superioridad con una explosión eléctrica. Granny responde que su creación es indestructible gracias a la tecnología de Apocalypse, pero Static está a punto de probarle lo contrario. Una explosión de energía desgarra la maquinaria. Granny Goodness grita de rabia y derrota mientras todo estalla.
Cuando el resplandor se disipa, Wonder Girl, Stargirl y Thunderheart recuperan el control de sí mismas, aunque están aturdidas y adoloridas. Intentan entender qué ocurrió y quién fue el misterioso salvador de las manos eléctricas. John, aunque no conoce su identidad, comprende que ese acto los liberó del control mental de Granny y les dio una segunda oportunidad para contraatacar unidos. Pero Granny, retirándose entre amenazas junto a sus Female Furies, les promete que esto no ha terminado y que regresará por ellos. Finalmente, Superman, Da-Boom, Quiz-Kid, Fairplay, Cheshire Cat, Batgirl, Wonder Girl, Thunderheart, Stargirl y Static se reúnen en una última imagen. John, al centro, responde con una sola frase: y todos nosotros estaremos esperando. Y se nos cuenta que la pelea continúa en Titans número 32. Y así terminamos con el one-shot DC KO, The Kids Are All Fight Special, con guión de Jeremy Adams y arte de Travis Mercer. Apoya a Ryuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Saludos a Lisette BTK. Nos vemos en el próximo video.